Buenos días, tengan todos ustedes. Hoy me correspondió compartir parte del versículo 2 y parte del versículo 3 sobre ese salmo tan poderoso que inclusive ahorita lo alcanzamos a cantar y a disfrutar. Uno cada vez que se adentra en las líneas de las Escrituras se encuentra cada vez con más sorpresas, más alegrías, pero al mismo tiempo uno se da cuenta de las grandes necesidades que por lo general uno padece. Salmo 23. Pero antes, yo quiero también animar a los matrimonios. El anuncio que hicieron aquí Jorgito y su esposa Yolanda, me parece que es muy importante que le pongamos mucha atención, porque estos espacios son elaborados siempre pensando en las personas, siempre pensando en los matrimonios en este caso. Y particularmente quiero decirles, no hay ningún matrimonio que pueda decir, uy, ya llegué al tope. No, todos estamos normalmente en aprendizajes diarios. Día a día estamos aprendiendo. Por lo tanto, esos espacios son importantísimos, que hagamos el esfuerzo y podamos asistir, porque seguramente este señor Ordóñez nos va a hacer reír, y además de reír, vamos a salir también llorando por las enseñanzas tan profundas que él nos puede dar. Salmo 23. Salmo 23. Lo que yo quiero compartirles básicamente lo quiero hacer desde la perspectiva de 4 puntos. Primero, desde la experiencia de mi vida como oveja, porque yo he sido oveja, soy oveja y siempre seré oveja. De mi experiencia con el Señor puedo compartirles algo que tenga que ver con estos textos. Voy a compartir también algo sobre la experiencia de otros pastores, como que fueron pastores, son pastores cristianos, pero hay uno en particular que durante su inicio de trayectoria fue pastor de ovejas, y él escribió un libro maravilloso que se llama El Redil. De ahí he sacado algunos textos importantísimos que vamos a compartir. Y por supuesto, de la invariable, invaluable e infaltable palabra del Señor del Salmo 23, que es considerado por muchos como la perla de los salmos, la joya de los salmos. San Agustín dijo esto: tuve un sueño donde vi un árbol grandísimo. Y dijo, ese árbol, el Señor me dijo, ese árbol grandísimo es el Salmo 119. ¿Ustedes saben de qué habla el Salmo 119? Spurgeon dijo lo siguiente: pues a ese árbol grandísimo, que es el Salmo 119, se le añade el Salmo 23, que son como las flores de ese árbol. Qué manera tan poética de escribirlo, ¿no? Las flores de ese árbol. Y yo, pensando un poquitico, veo que hoy el Señor nos va a hablar de las aguas que dan sustento a ese árbol, y vamos a procurar ver un poquitico a fondo de qué nos está hablando el Señor. A veces es complicado entender el lenguaje del redil, el lenguaje del pastor, el lenguaje de pastos verdes, el lenguaje de fincas, el lenguaje de ovejas. A veces nos cuesta un poquitico de trabajo, pero es importante resaltar que 2 figuras muy importantísimas son las que Dios utiliza para revelarnos muchos secretos a nosotros. La primera, padres e hijos. Dios siempre tendrá que enseñarnos. Y la segunda, pastor y ovejas. En este Salmo 23 vemos 2 grandes bloques. Los bloques primeros, donde nos habla de Dios como pastor, y el bloque de los 2 últimos versículos, donde nos habla como anfitrión. O sea que Dios
es pastor y a su vez es anfitrión. Tenemos que conectar esas palabras. La palabra Señor, la palabra pastor, la palabra pastos verdes, la palabra manantial fresco y la palabra fuerzas nuevas, que son los versículos que hemos estado analizando acerca de este texto. Quiero que leamos el texto del Salmo 23 en la traducción lenguaje actual. No sé si lo puedan compartir los hermanos. Es un salmo que nos deja ver unos detallitos muy importantes para poder explorar un poquitico ese tema de las aguas, de la quietud, del reposo y del confort. Dice así: tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos. Y para calmar mi sed, me llevas a aguas tranquilas, me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato muy especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. ¿Cómo les parece esta versión? A mí me parece que es mucho más fácil, mucho más entendible. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Son los énfasis del día de hoy. Sed, aguas. Estoy pensando en 3 palabras claves de este texto. La primera, manantiales, aguas fluyendo. La segunda, reposo, descanso, quietud. Y la tercera, confort, fuerzas nuevas, relajamiento. Esas son las palabras con las cuales yo voy a compartir. La primera tiene que ver con manantiales. Manantiales, escuché o escudriñé un poquitico lo que significaba manantiales y me di cuenta de que los manantiales son aguas naturales que fluyen de lo más profundo de la tierra, brotan. O sea que manantiales artificiales no existen. Los manantiales son aguas naturales que brotan de la misma tierra, fluyen y fluyen y empiezan a crecer, a crecer, a crecer, como vamos a darnos cuenta más adelante, hasta que nos llenan, nos desbordan. Pero quiero empezar con esta frase que pude estudiar hace un tiempo. Es del señor Elton Trueblood, tomado del libro La alabanza de la disciplina. Una frase que a mí me dejó un poquitico pensando. Dice así, abro comillas: los mayores problemas de nuestro tiempo no son tecnológicos. Estos los podemos manejar bastante bien. Tampoco son los políticos o los económicos, que hoy en día la economía está al revés, mundial, y asombra, asusta. Pero esta perspectiva de este hombre nos dice, no, esos no son nuestros problemas mayores. Aunque estas sean intensas y en gran parte la economía y la moralidad y la tecnología son derivados de un problema mayor. Continúa diciendo, los mayores problemas son morales y espirituales. Y lanza una advertencia. Y a menos que podamos progresar algo en estos aspectos, tal vez ni siquiera podamos
sobrevivir. Yo pensaría un poquitico. Hoy la angustia del ser humano se nota y se palpa por todos los rincones de la tierra. Se nota la sequedad. Se nota cómo las gargantas están secas. Se nota cómo el hombre está buscando fuentes, pero está buscando fuentes muy seguramente en los lugares equivocados. Todo eso debido en últimas, digo yo, en parte, pues obviamente al ejercicio del poder espiritual, pero también al poder de las ideologías que hoy en día están tratando de atravesar nuestras sociedades para afligirlas y para separarlas y alejarlas mucho más de la fuente eterna que es el Señor Jesucristo. Son filosofías insensatas, gnósticas y humanistas que pretenden agresivamente alejarnos de la realidad de Dios. De tal manera que esa sed se nos vuelva cada vez más intensa, más desesperante. Y esa sed es la sed no de agua, es la sed de la palabra del Señor, de esas fuentes que están fluyendo y que muchas veces no sabemos cómo acceder a ellas. Philip Keller dijo esta frase: por algo Dios nos llama ovejas. La conducta de las ovejas y de los seres humanos es muy semejante. Él fue pastor. Él es pastor o fue pastor de una iglesia, pero en sus tiempos primeros fue pastor de ovejas. O sea, él sabe de lo que está hablando. Es una persona que conoce mucho el lenguaje, conoce mucho el medio, conoce mucho las ovejas, conoce mucho los pastores, conoce mucho cómo marcar las ovejas, conoce mucho cómo encontrar pastos nuevos. Y él dice esta frase: la conducta de las ovejas y de los seres humanos es semejante en varios aspectos, como nuestro gregarismo, dice él, instinto de turba. Las ovejas siempre tienden a andar en manadas y muchas veces descontroladas. Nuestros temores, nuestra terquedad y estupidez, nuestros perversos hábitos son todos paralelos de enorme importancia para que nosotros entendamos y nos acerquemos mucho a esta figura que la Escritura llama ovejas. Y necesitamos al pastor. Alguien dijo por ahí: las ovejas no se cuidan solas. Yo no me imagino ovejas que se quieran cuidar solas. Muy seguramente van a terminar en la boca del lobo, van a terminar en la boca del león o en la boca de los perros salvajes, furiosos, que las persiguen y las matan. Las ovejas siempre se cuidan por medio de un pastor. Y David nos presenta a un pastor sin igual, sine qua non. No hay otro como él. Y él está desarrollando cómo fue su relación personal con el Padre. Y nos dejó y nos plasmó eso escrito para que nosotros podamos aprender también a desarrollar nuestra relación con Dios en forma personal. Cuando él dice es mi pastor, está hablando de que es mío, como los niños chiquitos. Cuando se dice mi mamá es mía y de nadie más. Mi papá es mío y de nadie más. Pues así tenemos que ver a nuestro Señor. Es mi pastor. Es mío. Él me conoce. Él sabe de mis problemas. Él conoce de mis intimidades. Él conoce de mis necesidades. Él conoce cuando mi garganta está seca y por las razones que sea. Y siempre Él busca conducirnos a aguas frescas. ¿Por qué el hombre tiene sed? Pregunté yo alguna vez. Y el Señor me llevó al jardín. A propósito de que estamos hablando mucho del jardín, pues la sed del hombre, el hombre empezó a sentir esa sed justamente cuando él fue expulsado del Edén. Allí empezó esa escasez que hoy en día la estamos viendo a borbotones, a escalas mayores que asustan. Isaías 41:17 dijo: los afligidos y menesterosos, buscan las aguas y no las hay. Seca está de sed su lengua.
Yo Jehová los oiré. Yo el Dios de Israel no los desampararé. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de las aguas. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de agua en tierra seca. Para poder entender un poquitico esto que estamos compartiendo, pues en la Biblia hay una historia muy linda, una historia muy bonita. Todos la conocemos. Es la historia de la samaritana. Y vamos a ver un poquitico de qué nos puede estar hablando la samaritana. Juan 4, 6 al 15. Lo voy a leer. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Esto ilustra mucho las enemistades, casi que son connaturales al ser humano, las dificultades, los pleitos entre nosotros. Pero Jesús nos enseñó, porque la meta de Jesús era que ella pudiera conocerlo a Él. Porque Él sabía de la sequedad que los samaritanos traían tiempo atrás. Y aprovechó este espacio tan particular, tan sencillo, tan simple, pero tan profundo. Y sigue la lectura. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla. Pues la samaritana con su cántaro miró a Jesús y le dijo: oye, pero tú ni cántaro, ni balde tienes. Ni balde tienes. ¿Cómo te atreves a ofrecerme agua? ¿Cómo la vas a sacar? Y este pozo es muy hondo. Los argumentos que siempre sacamos. ¿De dónde pues tienes el agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Le está hablando de un pozo que tenía en su momento, calculo, entre 900 y 1000 años. Mucho tiempo. Sin embargo, todavía daba agua. Pero parado frente a esta mujer, estaba la fuente de agua eterna. 1000 años podía tener ese pozo, pero el Señor se le presentó como la fuente inagotable de las aguas. Y Jesús le dice: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Como les decía, la dureza de la vida no es fácil. Y yo creo que ustedes lo habrán comprobado o lo están comprobando. La vida normalmente a veces nos la pintan como muy color de rosa, pero nos damos cuenta con el correr del tiempo que estamos muy expuestos a sufrir sed, angustia, dificultades. Nuestras gargantas se viven secando. El mundo es cruel. El agotamiento físico es continuo. El agotamiento del alma, el alma también se agota. Las crisis también las relaciones también provocan crisis. Y Jesús le responde a esta mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla, tu pregunta cambiaría automáticamente. Pero no sucedió así. Las aguas de este pozo se pueden considerar como las aguas tradicionales.
aguas normales, aguas naturales. Esta mujer estaba obsesionada con su balde, sacaba el agua y se para frente al Señor y le dice: tú no tienes ni siquiera con qué sacarla, ¿cómo me vas a ofrecer agua? Ella no entendía, como tal vez a muchos de nosotros no entendemos el lenguaje espiritual de Dios. Y es importante. Yo últimamente le he estado pidiendo al Señor: Señor, déjame entender tu lenguaje espiritual. Quiero comprender qué es lo que tú estás hablando entre líneas. Porque Dios tiene mucho para hablarnos. Dios tiene mucho de su depósito para comunicarnos. Pero tal vez nuestros oídos y nuestra vista y nuestros afanes están muy puestos en nuestros pozos. Jeremías hizo esta denuncia hace muchos años también. En Jeremías 2:13 dijo: mi pueblo ha cometido 2 pecados en mi contra. Me ha abandonado a mí, fuente de agua viva, y luego ha cavado sus propias cisternas. Pero dice: pero esas cisternas están rotas y no pueden darles el agua. Esas cisternas son muchas de las cosas que nosotros hacemos. Nos apacentamos a nosotros mismos, nos cuidamos a nosotros mismos, somos orgullosos, como leíamos un poquito antes, somos necios y en ocasiones, perdón la expresión, somos un poquitico estúpidos. Esa palabra suena muy dura, pero así es. Porque como ovejas tenemos esa tendencia. Cuando nos aislamos, cuando nos separamos del Señor, solemos actuar así. Hasta que alguien viene y nos pega por detrás y nos dice: oye, despiértate. Entonces, no podemos caer en el error de que tuvo Israel, de desechar al Señor. Por el contrario, ahora que no solamente Él ha bajado desde su trono, ha venido hasta la cruz, muerte de cruz, desató los ríos y las manantiales, y viene y toca mi corazón para que mi sed sea quitada. Mi actitud debe rendirse siempre, dejar los baldes nuestros, nuestra seguridad, nuestros apoyos, y entender que hay una sed mayor que la sed de la garganta física, y es la sed de Dios. Tú y yo tenemos esa sed. Queramos reconocerla o no, esa sed es patente, está latente en nosotros. Pero también está presente esas fuentes que saltan, que chispean, diciéndonos: quiero entrar en tu vida, quiero que esas aguas fluyan en tu vida, fluyan y recorran tu ser y sanen tu vida completamente. Y me acuerdo de Apocalipsis, cuando el Señor dice que el Señor sentado en su trono nos pastoreará y nos llevará a aguas y manantiales de agua viva. El corazón de Dios es ese. Cualquiera que beba esa agua volverá a tener sed. El diálogo nos dice que la mujer samaritana le respondió: no tienes con qué sacar esa agua. Pero ella por fin entendió, después de una larga charla, por fin entendió. Por fin entendió. ¿Y qué fue lo primero que ella hizo cuando entendió? Si alguien lo recuerda, está un poquito más abajo, pero la lectura, yo creo que el texto lo sabemos de memoria. Lo primero que ella dejó fue su cántaro, fue su balde, fueron las cosas de ella, fueron lo que ella siempre hacía todos los días a mediodía. Ella hacía eso por muchos años, por muchos días. Buscaba la fuente de las aguas naturales, sin darse cuenta que las aguas maravillosas y perfectas estaban ahí frente a ella. Pero lo primero que ella hizo fue dejar el balde. Curioso. El hombre de hoy solo va tras de sí mismo. Los manantiales, como les expliqué, son eso. Son fuentes de agua que brotan de la tierra. Nadie las puede fabricar, ni siquiera, tomando un poquitico nuestro contexto contemporáneo, la inteligencia artificial no puede crear nada de esas cosas. Están ahí. Las aguas brotan del trono de Dios. Y Jesús exclamó esa frase. En el último, Juan 7, 37, 39.
Juan 7, 37, 39. Dijo eso. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues no había sido glorificado y no había venido el Espíritu Santo. Lugar de muchas aguas. Y uno se imagina que son unos corrientes de agua finitas, chiquiticas. No, el texto está hablando de multitud de aguas, muchas aguas, abundante en aguas, abundancia, abundancia. Hay suficiente para todos, hay suficiente para quitarle la sed a toda la humanidad. Hay suficiente para quitarle la sed a cada uno de nosotros. Hay suficiente agua. Solo que necesitamos encontrarlas. Ayer tuve una pequeña experiencia en mi vida. Me estaba bañando y decía: Señor mío, esa agua corre por mi cuerpo. ¿Cómo serán tus aguas? ¿Cómo serán tus aguas? Si yo me estuviera bañando en un pozo de aguas quietas, uno lo que primero que piensa es: son aguas quietas. Deben estar podridas. Son aguas que están fluyendo. Y yo sentía esto. El Señor quiere hacernos fluir sus aguas en revelaciones, en verdades ocultas, en palabras que llegan a nuestro corazón y a nuestras gargantas y refrescan nuestra vida. Esas palabras que son propias del Espíritu Santo de Dios, que mora en tu corazón, en mi corazón y en esta casa en particular. Entonces debo buscar las aguas. Debo hacer lo que Jesús dijo: entra en tu aposento, cierra tu puerta y cerrada la puerta, pídele a Dios, entrégate al Señor, busca al autor de la vida, al autor de las fuentes, y Él muy seguramente va a empezar a derramar sobre tu vida esas aguas que van a empezar a suplir tus necesidades, tus sequedades, y vas a sentir alegría, refrigerio, refresco en tu garganta, como yo lo he podido experimentar. Eso no es automático, porque uno pudiera decir: uy, es automático. No es automático. En el Señor no creo que las cosas sean tan automáticas. Es el mundo que me las quiere presentar así. Es resultado de mis procesos, es resultado de mis arrepentimientos continuos, es resultado de reconocer mis pecados continuos, incluyendo aquellos pecados que me son ocultos, según David. Los salmos son lo más maravilloso que pueda existir sobre la faz de la tierra. Deleítate con los salmos, disfruta los salmos, apréndete de los salmos, memoriza los salmos, y en particular este salmo, que es maravilloso, que viene después del Salmo 22. El Salmo 22 habla del Cristo sufriente, cuando muere en la cruz, cuando resucita en la cruz, cuando es golpeado, cuando es humillado. Muere Él, resucita, se sienta en el trono, y viene ese Salmo 23, y viene a mí como el pastor que cuida mi vida, que corrige mis pasos, que me lleva a aguas que corren dentro de mí, dentro de mi ser. Evitemos actuar como ovejas torpes y necias y además ciegas. Tengamos cuidado de no recibir vinagre en lugar de aguas frescas. A Jesús le dieron, dijo: tengo sed. ¿Y qué le dieron? Vinagre. Si yo le digo al Señor: tengo sed, Él no me va a dar vinagre, me va a dar de sus aguas poderosas, fluyentes. Así de que no debemos asombrarnos, debemos dejar el cántaro, debemos dejar nuestras obras, nuestras fortalezas humanas, y volver nuestro rostro a la cercanía de las fuentes eternas de agua viva. Palabra segunda: reposo.
Reposo. Cuando uno está en reposo, cuando uno está seguro y confiado. Esa seguridad y esa confianza yo no la puedo obtener en un sitio distinto a la cruz. Allí es donde yo puedo sentir esa seguridad y esa certeza y ese reposo. El Salmo 27:3 dice esto: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Me hará descansar y reposar. Y yo creo, sin temor a equivocarme, sin lugar a dudas, el mundo está en perpetua agitación, dijo un escritor. En perpetua agitación, está agitándose cada vez más. El reposo y el descanso no aparecen por ninguna parte. Buscan reposar en sus propios baldes. Y por eso la agitación, los conflictos, las luchas que asfixian nuestras gargantas. Las angustias y las ausencias de Dios crean agitaciones. Por eso el Señor nos dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré reposar. El Salmo 16 es un salmo maravilloso. Yo no sé, me puse a estudiar este Salmo 23, la verdad, y el salmo me llevaba de salmo en salmo, y encontré unas delicias maravillosas. El Salmo 16 nos refuerza esa visión. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Isaías 26, del 1 al 4 dice: en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. A abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Philip Keller dijo esta frase. Me gustó mucho porque es un hombre que sabe de qué está hablando. Está hablando de las ovejas. 8 años duró con las ovejas, cuidándolas todo, noche y día, decía él. Y él dijo esta frase que a mí me llamó muchísimo la atención. Dijo: las ovejas solamente se sienten seguras cuando ven a su pastor que está presente con ellas. Yo dije: carambas. Y es verdad. La presencia del Señor en nuestras vidas es la garantía de la seguridad, de la certeza, de su amor que rodea nuestra vida, que nos cubre de arriba abajo, espíritu, alma y cuerpo. Nada se queda, nada escapa a la luz de su calor. La presencia de Dios. La presencia de Dios es lo más maravilloso que pueda existir. Reunión tras reunión aquí hemos podido experimentar las mieles de la presencia del Señor. Pero yo me hago esta pregunta. Yo me la hago. ¿Qué de mí de lunes a sábado? ¿Qué de mí cuando yo voy al trabajo? ¿Qué de mí cuando yo voy al colegio? ¿Qué de mí cuando yo me encuentro con las personas que no quisiera encontrarme? ¿Qué de mí? ¿Qué de tu presencia? ¿Está todavía presente? ¿O debo hacer algo más? Los ríos de Dios son maravillosos para vivirlos no solamente los días de reunión, sino de ahí en adelante, todo el tiempo. Y debo procurar perseguir esa verdad. Es mi tarea, es tu tarea, buscar perseguirla. Ezequiel 47, ¿qué dice? Los ríos de Dios. ¿Ustedes recuerdan la visión de Ezequiel? Se las voy a parafrasear así. Él dice: el ángel me sacó y me llevó a un lugar y me di cuenta que del templo estaban saliendo aguas. Salían por el lado sur
y buscaban el oriente, decía él. Y esas aguas, yo creo que siempre era algo muy pequeñito, pero esas aguas nunca fueron pequeñitas. Le dice él, coge un cordel y mídelo. Cuando midió los primeros 500 codos, creo, el agua le daba a los tobillos. Los otros 500 le daba a las rodillas o a esta parte de acá. Y los otros 500 dijo, ya no pude porque tenía que nadar en la presencia de Dios. ¿Qué son las aguas? Las aguas maravillosas. Las aguas que nos sostienen, nos sustentan. Esas son las aguas que corren de lo profundo del corazón de Dios para que mi vida sea limpiada, sanada, alegrada, fortalecida, vivificada. Las aguas del templo, de la presencia del Señor. Él, en el versículo 6, le dijo, hijo de hombre, ¿te has fijado en la profundidad que ha alcanzado aquel arroyito de agua? ¿Verdad? Versión PDT. Siempre las aguas de Dios son crecientes. Siempre. Son pequeñas. Pero en la medida en que yo me sumerja en ellas, comprenda las verdades de Dios, crezca en las verdades de Dios, esas aguas van aumentando. Pero si yo soy como los de los hebreos, cuando el escritor les dijo, ustedes, siendo ya maestros, hombres grandes de Dios, estando siendo profundos en las cosas de Dios, todavía tienen necesidad de que yo les enseñe el ABC. Eso significa que no hemos crecido, que no hemos tomado la decisión de navegarnos, de meternos, de profundizarnos en esas aguas maravillosas. Y la tercera palabra, confort. ¿Cuántos queremos el confort? Yo creo que todos estamos detrás de ese confort. Pero no es el confort que nos dan las riquezas. Ese confort es pasajero, es temporal. Hoy está y mañana no está. Es flor de un día. Necesitamos el confort que brota también de adentro de la presencia del Señor. Para que esas fuerzas que están disminuidas, a veces no queremos ya no quiero ir a la iglesia, no quiero escuchar nada, yo quiero estarme quieto, yo quiero hacer otra cosa distinta. Bueno, eso habla de que nuestras fuerzas se están debilitando, de que nuestras fuerzas están empezando a disminuirse. Entonces, espera en el Señor y recupera esas fuerzas. Él te venda, Él sana tu herida. No importa dónde estés. No importa dónde estés. Salmo 56, 13 dice, tú, mi Dios, me libraste de caer, me libraste de morir para que yo nunca deje de andar en tu presencia, que es la luz de la vida. Porque tú me rescataste y me salvaste de la muerte. Me ayudaste a no ser derrotado para que ande en la presencia de Dios bajo la luz que solo los que tienen vida pueden tener. Debemos tener mucho cuidado con la autoconfianza, porque a veces nos volvemos así, confiados en nosotros mismos. Y nos olvidamos que Pablo nos hizo una advertencia severa. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y en otro lado dijo, cuídate de ti mismo y de tu doctrina. Evitemos caer abatidas, boca arriba y con peligro de sufrir mucho. Ustedes saben que las ovejas cuando se caen, quedan patas arriba, no se pueden parar o muy difícilmente se pueden parar. En su cuerpo empiezan a suceder una serie de fenómenos, gases y una cantidad de cosas que empiezan a anularlas hasta que finalmente mueren. Si el pastor no llega rápido y les da la manito, se ponen de pie y nuevamente a caminar. Las ovejas con mucha lana también están expuestas a caer por el peso. Mucha lana que puede significar
nuestras obras, nuestros triunfos. Todo nos sale muy bien, todo nos va bien. Sentimos que ya tocamos el tope. Ojo con eso, porque podemos estar muy llenos y eso nos puede hacer caer. Nos puede pasar también a veces lo que una vez un amigo me dijo: mira, a veces nos pasa lo del anciano. ¿Y qué era el anciano? Me dijo, pues, un anciano que estaba en el filo de la carretera, dijo, y estaba esperando y tenía un bulto aquí tenía un bulto, esperaba que alguien le hiciera ¿cómo es que se dice hoy en día? Lo llevara. Y paró un carro. Y él se subió al carro y se sentó al carro, pero con el bulto en el hombro. A veces nos llenamos de muchas cargas que nos impiden realmente disfrutar las mieles de la presencia del Señor. Eso implica que nosotros necesitamos seguir caminando. No nos podemos confiar. El Salmo 42 tiene un texto, no recuerdo cómo es, Salmo, ya lo busco aquí, Salmo 42, habla de la sed. Pero hay una frase que me dejó inquieto. Ya lo estoy buscando. Salmo 42. Yo quiero leerlo. Yo quiero leer el Salmo 42 porque me parece muy, muy importante. Dice el Salmo, palabras más, palabras menos. Dice, versículo 1 al 4. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clama, grita. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios que vive. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es un gemir profundo, buscar a Dios. Y eso es natural cuando tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve, nos sacude a inquirir en su presencia, como David decía. Una cosa he demandado y esta buscaré, que yo esté en la casa de mi Dios todos los días. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Pero mire este versículo, que nos puede ilustrar en algo nuestra vida rutinaria, diaria de iglesia. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero ahora está abatido. Está abatido por los enemigos, está abatido por las críticas, está abatido por las murmuraciones, está abatido porque le dicen, ¿dónde está tu Dios? Seguramente la condición estaba un poquito baja y siempre lo acusaban, ¿y dónde está tu Dios? Y eso a él, a los hijos de Coré, los atormentaba. Y por eso él dice, yo me acuerdo de esas cosas, por eso quiero buscar más tus fuentes, buscar más tu presencia, buscar más tu lugar secreto, tu lugar íntimo, cerrar la puerta. ¿Y qué significa cerrar la puerta? Pues cerrarle la puerta a todas aquellas cosas que nos distraen, que distorsionan la verdad. Cerrémosle la puerta a eso y entendámonos muy bien con el Señor Jesús. Yo quisiera terminar con una oración. Quiero invitarlos a que nos pongamos en pie. Vamos a pedirle al Señor. Muy seguramente podemos estar con angustias, con asuntos que no hemos podido resolver y que nos están secando la garganta. O podemos estar bollantes, como les decía hace un tiempo. De cualquier manera, el clamor, como decía este salmo,
siempre debe estar presente en mi corazón y en tu corazón. El clamor de Dios por esas aguas, por esas fuentes. Y que nuestro corazón no sea como el de la samaritana. Empezamos a dialogar, a argumentar una cosa a la otra. No, sino que ese clamor brote y nada lo pueda detener en el sitio donde estemos. Porque Dios tiene aguas, manantiales, multitud de aguas listas para ser derramadas en tu vida. Cierra tus ojos. Señor, yo quiero agradecer tu palabra. Es una palabra que la hemos venido descubriendo todos estos domingos cuando nos adentramos en tus escrituras. Señor, somos personas finitas, limitadas, como esas ovejas que necesitan un guía. Tu presencia. Señor, yo te pido que de cada uno broten de su interior ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Yo llamo a esas aguas. Llamo a esas aguas de cada depósito, de cada corazón que quiere buscarte y ser saciado con esas aguas para que nunca más falte la sed en sus vidas. Esas palabras, Señor mío, que sean en este momento y en esta hora sobre cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Y permite, Señor del cielo, que una vez salgamos de aquí, podamos seguir haciendo correr esas aguas que nos cubran de cabeza hasta los pies, que nos inunden hasta el punto de que no tengamos donde apoyar nuestros pies, pero que tengamos que movernos a nado dentro de tu presencia exquisita y poderosa y sanadora. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Reconozco que eres tú, el gran regalo de Dios. Hoy sé quién es el que me habla. Dame de beber de tu agua. Reconozco que eres tú, el gran regalo de Dios. Hoy sé quién es el que me habla. Dame de beber de tu agua, pues eres tú la fuente. Brota en mí, así como la sierva brama por las aguas, así clama mi alma con sed de Dios vivo. Así como la sierva brama por las aguas, así clama mi alma con sed del Dios vivo.
así clama mi alma con sed del Dios vivo. Y todas tus cascadas caen sobre mí, hora tras Hora tras hora. y todas tus cascadas caen sobre mí, hora tras hora y Todas tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola, ola tras ola. Y todas tus cascadas caen sobre mí, ola tras ola, ola tras ola. Así como la sierva brama por las aguas, así clama mi alma con sed del Dios vivo. Así como la sierva brama por las aguas, así clama mi alma con sed del Dios vivo. Mis amados, el Señor haga fluir en ustedes esa fuente inagotable. Creámoslo, lo necesitamos. No resistamos más, busquemos esas fuentes. Quiero bendecirlos, despedirlos como el pastor Edgardo nos ha acostumbrado a hacerlo. Levanten sus manos y voy a declararlo directo de la Biblia. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así sea. Mis amados hermanos, muchas gracias. Que el Señor los bendiga y los bendigo. Nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo. las letras de tu nombre son gotas de bálsamo que tú has derramado en mi dolor. Penetran mi herida y la cicatrizan, dejando